es el de los daños de la fauna salvaje a la ganadería asturiana en general, todo tipo de ganaderías, específicamente también el lobo, con algunos casos como el que veíamos hoy en TPA Noticias de daños a una ganadería de Gocho Asturcelta en Santalla de Oscos. Empezamos por las indemnizaciones. ¿Se puede agilizar el cobro de esas indemnizaciones por parte de los ganaderos y cómo afecta a las ganaderías y a las explotaciones esa tramitación? Se puede agilizar con instrumentos financieros que Aurelio, además, hemos estado de acuerdo en una comisión, con instrumentos financieros que pongan para el ganadero afectado de una manera inmediata el cobro de esas indemnizaciones. Instrumentos financieros tipo póliza de crédito, que por cierto, el Partido Socialista, Marcelino, no ha apoyado como propuesta de resolución. Y creo que se ha equivocado, porque creo que es una solución de manera más o menos inmediata, o con una cierta inmediatez, porque es verdad, y lo conoces tú, Seguimos buscando culpables en lugar de soluciones. Es una vergüenza que los ganaderos asturianos sean quienes están financiando los daños del lobo, y es una vergüenza resumir el problema de los daños del lobo a la causación del daño. Sigue siendo una vergüenza la desinformación interesada en ocasiones que hay de la sociedad, que no se empatiza con el ganadero. Se ha permitido un excesivo proteccionismo y todo lo que acaba en ismo y por lo digo de una forma excesiva, acaba siendo negativo, y se ignora la realidad de los daños del lobo, que consiste en la otra vertiente, que es el exterminio de las razas autóctonas, de acervo genético fruto de la selección de los ganaderos y de una cultura asturiana arraigada en los montes, como puede ser en Picos de Europa, en Occidente. Partimos de una situación que es que ningún ganadero quiere sufrir daños y está pendiente de cobrar unas indemnizaciones, porque lo que quiere realmente es no tener que percibirlas, ¿no? En este momento es verdad que desde el verano del 2011 hay daños pendientes de que los cobren los ganaderos. También es cierto que ya se ha desbloqueado desde la propia Consejería de Hacienda para que probablemente a lo largo de este mes perciban los daños del 2011, incluso los del 2012 causados hasta este momento. Pero hay un tema claro, que es que hay un problema, tenemos un problema y tenemos que decidir cuál es la prioridad. Y la prioridad en el medio rural es la pervivencia de los hombres y mujeres que viven en el mundo rural. Lo decía en una ocasión porque si no la auténtica especie en peligro de extinción van a ser esos hombres y mujeres. Sí, yo lo que quiero recalcar es que el que haya este problema, que ahora mismo es fruto, como dicen, de una política de conservación que surgió de los años 80, el lobo estaba en peligro, realmente hubo que tomar unas ciertas medidas y hasta aquí llegamos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo el equilibrio está absolutamente roto. El equilibrio, la población rural ya no es la que era, ha habido una inmigración, hay mucha cantidad de matorral, los lobos han proliferado, y lo que ha pasado hoy con el gocho celta, es una cosa habitual que pasa con el ganado, pero yo ya no lo quiero circunscribir a los ganaderos. Los ganaderos son unas personas gravemente afectadas por esto, pero estamos hablando de la gente que vive allí. ¿Cómo vas a tener niños que los sacas al autobús escolar a las 8 de la mañana sabiendo que hay 7 lobos rondando tu casa? Y no es que lo sepas de oídas, es que lo sabes porque la noche anterior se te han comido un ternero. Sí, yo, si me permites, tenemos una propuesta concreta, Luis lo decía, la hice en una comisión parlamentaria. Es una propuesta que además nosotros en su día la ensayamos, la hicimos para las ayudas de pesca, que consiste en firmar un protocolo con una entidad bancaria de clara implantación en el ámbito rural asturiano. En aquel momento se firmó a tipo de interés cero, con coste cero para la administración, por lo cual esa entidad adelantaba los daños y después la consejería los libraba a esa entidad, ¿no? Insisto, es un protocolo sencillo que permite adelantar los daños. ¿Por qué, Marcelino? Porque el trámite administrativo, pero no estamos hablando de vergüenza, estamos hablando de cómo resolvemos los problemas de la gente y que la gente compre en un tiempo razonable. Eso no es el problema, están mal resarcidos. Es una parte del problema, pero es una parte del problema. Y hay que explicar a la ciudadanía los 2 millones de euros que va a costar el cazar esos guardas. Esos lobos, eso es evidente, pero la ciudadanía lo que quiere es que se le dé... Pero lo que no podemos es ser demagogos. No. El periodo de gobierno de Foro
Asturias, es que no se firmó por parte del anterior consejero de Ganadería yo no sabía una resolución para que se cazara un lobo. Mira, Marcelino, esos temas se dilucidan en las urnas. Y por cierto, de esta última dilucidación ha salido un gobierno que ya viene lastrado por una seria sombra. De uno en uno, por favor. No firmó ni una sola resolución para que Marcelino, se diera... Perdona, venimos a otro programa y hablamos de esos temas políticos. Estamos hablando de este tema, que es el de las indemnizaciones del lobo, y si está relacionado y lo consideran bien, todos son libres de sus variables. Y otro día venimos a hablar del cambio político. Yo insisto, hay una fórmula que se trata de un protocolo con una entidad financiera que pueda adelantar el pago. En este caso hay que ser valientes. Y hay que ser valientes y decirlo claro a la sociedad y a los ganaderos. Sobran lobos. Y el problema es que no podemos mantener una política de indemnizaciones y tenemos que pasar a una política de prevenciones. Y la única política de prevenciones con el problema del lobo es hacer un control de población que reduzca al mínimo, posible para mantener la especie. Y todo lo que nos pase por eso, a los ganaderos no le vamos a dar una solución. Y sin gastar, estoy de acuerdo en parte contigo, claro con la gente. Pero María, por favor, la política no es solo quitar lobos. La política es hacer algo para que haya menos lobos. Y ese algo no tiene por qué ser necesariamente, aunque sí, por ejemplo, ahora mismo, ser pues la caza, o ya sea selectiva, o de cualquier manera. La cuestión, en cuanto nos metemos ahora mismo en hablar de indemnizaciones, la pregunta que me surge a la mente es: ¿y cuánto cuesta, cuánto vale el no poder hacer tu vida laboral siendo ganadero con tranquilidad? ¿Cuánto vale el no poder ir a hacer tu vida porque tienes un lobo delante? ¿Cuánto vale? Un lucro cesante. ¿Vale 2 millones de euros o vale 5? Si nos metemos a hablar de cuánto vale, a lo mejor nos ponemos en 25 millones o en 30 o en 50, quién sabe, dentro de 20 años. Por eso hay que pasar a la política de prevención de este problema y no la política de indemnización de este problema, porque nunca habrá suficiente dinero para pagar. Lo que está claro es que en este momento hay un problema porque hay un excesivo número de ejemplares de lobo. Hay una propuesta que se ha hecho por parte de la Consejería y además zonificada para que disminuyan en 66 ejemplares. Es verdad que no vale solamente con que se firme, sino tienen que realmente matarse ese número de ejemplares. Pero partimos de una premisa y probablemente el plan de gestión tiene que ser revisado, pero hay que también tener en cuenta que los procedimientos administrativos traen que cualquier revisión del plan de gestión del lobo supera incluso un año. Y claro, los ganaderos no tienen un año para poder, con lo cual hay un programa que se está ejecutando, perdona un momentín, hay un programa que se está ejecutando, se están tomando las medidas, se están firmando las resoluciones los decretos por parte de la propia consejera para reducir ese número de ejemplares, algo que durante los últimos 10 meses no se había realizado. Estamos en los últimos minutos y ha salido enlazado con las indemnizaciones el asunto del tema de la gestión, de la presencia del lobo en Asturias. ¿Alguien tiene la fórmula, el equilibrio entre la presencia ecológica y medioambientalmente necesaria de una especie como esta y de la actividad humana y económica también necesaria? Desde Foro hemos presentado una iniciativa de ley para convertir al lobo en especie cinegética, porque la ciudadanía tiene que saber que abatir esos lobos con medios públicos nos va a costar un dineral que no podemos permitirnos en un momento en el que estamos recortando en sanidad y en educación. Y las especies cinegéticas tienen planes muy brevemente para preservarlas. Nosotros estamos de acuerdo en declarar al lobo especie cinegética, pero no es la solución. Es una más de las soluciones. O es una solución más para ahorrar dinero a las arcas públicas. Pero hay que determinar cuántos lobos hay que Eso se llama un plan técnico de caza. Sí, pero es que eso nos estamos centrando en el lobo y podíamos hablar del resto de las especies salvajes, porque los jabalíes también van a causar lo suyo o están causando lo suyo. Si acabas con los lobos, entonces los jabalíes ya no tienen depredadores y vas a tener muchos jabalíes. Si acabas con los jabalíes, esto es un círculo vicioso. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se soluciona? Se soluciona yendo a la base del problema. Que la gente que tiene tierras pueda aprovechar esas tierras, y en esas tierras aprovechadas tendrán las especies, pues ganaderas, agrícolas o lo que quiera, y no tendrán esa invasión de especies salvajes que podrán estar en sus sitios. ¿Y que lo va a evitar Aurelio? si no son cazadas? Sí, yo creo que hay un plan de gestión del lobo que existe desde hace 10 años. El problema es que se ha improvisado. Es decir, ese plan de gestión tiene programas anuales, para poner un ejemplo que entienda todo el mundo. Solo se hicieron 3 programas anuales en estos 10 años. O sea, hubo 7 años que no se hicieron programas anuales. Y entonces ha faltado, yo creo, que perseverancia, rigor y abordar el problema. Ese plan de gestión tiene un comité consultivo. En ese comité consultivo están las sociedades de cazadores,
los ecologistas, las organizaciones agrarias. Pues ese comité consultivo, con ese plan y esos programas anuales, tiene que ser el elemento perfecto para solucionar este problema. Lo que no cabe duda es que siempre va a haber un choque entre los intereses de las asociaciones conservacionistas, ecologistas... de acuerdo en el comité consultivo. Pero siempre nunca va a haber acuerdo. Siempre pierde Ahora, el lo que afectado. Estoy de acuerdo, María, claro, de una cosa, que la despoblación de las zonas rurales ha traído consigo pues el que vayan proliferando mucho más especies como el venado, el corzo, el jabalí, y son muchos los problemas que se tienen. Ahí la importancia que tiene también la labor que vienen realizando pues las sociedades de cazadores. Y de alguna manera probablemente tendremos que debatir y modificar la legislación para favorecer el que se pueda, pero hay instrumentos suficientes con el actual plan de gestión para poder reducir el número de ejemplares. Nuestro tiempo de debate se acaba aquí hoy. Hemos llegado prácticamente al final, solo nos queda el tiempo justo para las conclusiones finales, así que a ello vamos. Empezamos por aquel lado de la mesa, fijamos posición en 30. María, por favor. Pues yo quiero dar la importancia que se merece a las personas que están viviendo en la zona rural, entre las que me incluyo, dar ese enfoque de que son personas y son empresarios y tienen derecho a ejercer su vida tanto profesional como laboral con las mismas condiciones que cualquier otra persona que viva en la zona urbana, y eso incluye cómo se gestionan las especies salvajes, no entendiéndolas solo como un plan de gestión que puede demorarse demasiado, mucho más de lo que podría ser. Aurelio, en 30. Necesitamos una nueva política agraria común que responda no solo a los ganaderos, y una política también del Gobierno de España y de Asturias que no responda solo que responda a los intereses de los ganaderos y a los ciudadanos. Los ganaderos producen alimentos para los ciudadanos, ¿no? Necesitamos una política agraria común más justa. Hay que decir que el 80% de las ayudas las reciben un 20% los ganaderos. La mayor perceptora de ayudas en nuestro país es la duquesa de Alba. Y por lo tanto necesitamos avanzar en esos cambios políticos, porque si no la situación de la ganadería está en un límite, cada vez más en una situación de límite. Luis, en 30. Sí, voy a terminar casi como empecé. El futuro de Asturias también se juega en el campo. Y se juega en el campo, y en este caso tenemos que todos, partidos, sindicatos agrarios, industrias y en general sociedad civil, deben de apostar porque el campo forme parte de un futuro para esta región. Y en relación a lo que estuvimos hablando sobre el tema del lobo, hoy estamos ante una paradoja, y la paradoja es que una especie protegida se devora a una especie en peligro de extinción. Juan Ramón. Sí, quería continuar como lo hice en mi intervención, mencionando la palabra vergüenza. Es una vergüenza cómo se encuentra el campo asturiano, el sentimiento es de abandono, aparte de despoblación evidente. No es hora de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Tenemos que abandonar los caminos por los que transitamos y buscar otros nuevos, y concretamente en el tema del lobo es una vergüenza el coste económico que se esté recortando en sanidad y en educación, y que vayamos a gastarnos en guardería del Principado para abatir lobos, sabe Dios cuánta cantidad de dinero. Marcelino, en 30. Yo creo que estamos hablando de un sector que juega un papel fundamental en la economía asturiana. Estamos hablando de un sector que decía un anterior consejero del gobierno del señor Cascos que iba a devolver la dignidad a los ganaderos. Precisamente la dignidad nunca la habían perdido, y la mantienen precisamente porque son lo que hace, esa dignidad es la que hace que, a pesar de tener pérdidas, se mantengan en el sector y sigan haciendo un papel de conservación de nuestro hábitat natural. Marcelino, Luis, Juan Ramón, Aurelio, María, muchísimas gracias por acompañarnos. También a ustedes por seguirnos una noche más. Hoy monográfica dedicada a algunos aspectos del campo asturiano. Volvemos mañana, pendientes de la actualidad, como siempre a las 9:30 en TPA, a partir de las 11:30 para los oyentes de RPA. Gracias.